Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes en Matemáticas a tu alcance. Les agradecemos por siempre seguir en sintonía con nosotros y así aprender cada vez más sobre las matemáticas. Así es, Abel. Así que vamos a dar paso a nuestra siguiente sección, Innovaciones Didácticas, con la licenciada Tesla Cerrato. Bienvenidos al segmento de innovaciones didácticas. Vamos a trabajar con triángulos. Para empezar, ¿cómo se puede formar un triángulo? Traemos materiales bien sencillos. Sabemos que en este segmento siempre les pedimos lo más usual: regla, transportador, papel, en este caso palillos y plastilina. Y luego también vamos a trabajar con otra propuesta para deducir la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, bienvenida Lilian, usted nos va a colaborar este día. Sí. ¿Puede presentarse, por favor? Mi nombre es Lilian Domínguez y es un gusto estar aquí con usted. Soy estudiante de la carrera de Matemáticas y pues es un placer. Gracias, Lilian. Sabemos que este segmento va a mostrar tanto a padres, profesores y estudiantes cómo pueden reforzar estos contenidos. Entonces dijimos que lo primero que vamos a trabajar es algo que llamamos desigualdades triangulares. ¿Cuándo o cuál es la condición que se debe cumplir para que se forme un triángulo? Entonces vean por favor los materiales que vamos a presentar. En este caso, como dijimos, vamos a trabajar en este momento con palillos. Pueden utilizar de esos que se utilizan para asar, ¿verdad? Pues son de bambú. Vamos a utilizar plastilina, que pueden tener ya estas bolitas armadas y solamente, ¿verdad? Lo que sí tienen que notar es que vamos a trabajar con diferentes dimensiones. Entonces, lo primero es saber cómo se forma un triángulo. Pensemos, Lilian, en estudiantes que están, por mucho podemos trabajarlo en octavo grado, y ellos ya manejan conceptos básicos, ya saben las figuras básicas geométricas, y ellos saben también algunas propiedades. En este caso, entonces, ¿cuántos palillos deberíamos de tomar? Podríamos tomar 3 palillos, ya que son 3 segmentos que contiene el triángulo. Vamos a dejar que usted, como el niño, ¿verdad?, va a probar cómo se puede formar. Y con este. Muy bien. Entonces el niño va a ir formando. Puede ser que el niño inicialmente piense que no importa la medida de los 3 segmentos que decida, siempre se vaya a formar, ¿verdad? Y es donde se va a llevar una sorpresa. Entonces ahí, para sujetar los lados, que no se estén moviendo, entonces vamos a hacer uso de la plastilina, solo para ilustrarles cómo podrían trabajar. Y así ya tienen sus 3 vértices. Muy bien, entonces en este caso los segmentos o los palillos que usted utilizó demuestran bien que el triángulo se puede formar, ¿verdad? Entonces eso ya lo tenemos. Vamos a hacer otra opción más. Ya nos quedan menos opciones de palillos. Entonces ahí usted puede decidir cuál va a emplear. Vamos a tomar este y este. Entonces, ¿qué va a hacer el niño en este caso, Lilian? Aquí va a tener, primero va a intentar formar el triángulo con cualquier forma, pero va a llegar a algún problema de que no va a poder unir el triángulo. Así es. No va, ¿verdad? Entonces ahí usted va probando, pero de cualquier forma que intente, siempre va a quedar, porque aquí no puede unir, tiene que ser, ¿verdad?, extremo con extremo. Exacto, siempre va a haber una parte que no va a poder formarse. Entonces ahí, ¿existe el triángulo? No, ahí no existe. No existe el triángulo. Pero lo interesante es ahora que ellos llegan a la conclusión cuál es la condición para que esto se forme. Él tal vez va a sentir la necesidad de utilizar una regla, pero también tenemos que hacer énfasis en otras habilidades que tenemos que desarrollar, como es la estimación, y también que usen otras medidas arbitrarias para hacer comparaciones. Entonces tomemos este, que es el segmento más largo de todos los palillos que hemos formado. Vamos a deshacer el triángulo que ya teníamos inicialmente. Entonces vamos a comparar estas 3 medidas. Vamos a separar. Primero el caso que sí se podía. Entonces, ¿qué comparación cree usted que van a empezar a hacer? Van a comparar los 3 lados. Van a comparar los 3. Ahí puede ser que agregarlos también, los segmentos, sumarlos. Es hacia ahí tenemos que guiarlos, que ellos comparen, unan 2 segmentos y pueden hacer varias combinaciones. Por ejemplo, ya unimos estos 2 y vemos que al unir estos 2 la medida total es mayor que la del tercer segmento. Hagamos otra combinación, por favor. Podría ser esta también. Y luego, ¿qué volvemos a comprobar? También que la medida total es mayor que la medida del tercer lado. Igual puedes ir probando con otras combinaciones y siempre va a resultar. Ahora veamos qué sucede con el segundo triángulo que no se pudo formar. ¿Qué va a suceder? En este caso podemos observar que la medida de la suma de aquí
va a ser igual al tercer segmento. Ah, son iguales, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí ya usted puede hacer una combinación, puede ser que en Podemos otros sí se hacer otra aquí combinación cumple, y ¿verdad? aquí sí se puede cumplir. Entonces, ¿qué bastaría? Porque puede ser que en un caso se cumpla, pero... Tendría que ser en todos los casos cumplirse. Ah, exacto. En todos los casos se debe verificar que la suma de la medida de dos de sus lados tiene que ser mayor que la medida del tercer lado. Y aquí esto ya tenemos no se cumple. Y ya vamos a encontrar casos incluso donde la medida fuera menor, ¿verdad? Por ejemplo, si tomáramos este caso, estos dos no necesitamos ni siquiera intentarlo, porque el sumar estos dos es menor que este. Y ya verificamos que incluso cuando son iguales, porque este palillo realmente era uno solo, lo hemos cortado a esta altura, era uno solo, así que sí, definitivamente son iguales y el triángulo no se forma. Entonces, esto ya una vez que el estudiante pruebe, le va a quedar muy claro. Después procederíamos a hacer las construcciones ya con regla y compás, pero lo que él va a llegar a conjeturar es precisamente eso que llamamos desigualdades triangulares, que lo hemos estado enunciando. Entonces, es una forma bien práctica de que ellos lo puedan visualizar. La segunda actividad que traemos para ustedes hoy, vean por favor los materiales que vamos a utilizar, bien sencillos. Solamente es una hoja de papel, regla, tijera, marcador, transportador al final, ¿verdad? Eso solamente. Entonces el primer paso que le voy a pedir, Lilian, es que usted por favor construya un triángulo. Ahí podemos no dar demasiadas especificaciones. Recordemos también otra habilidad. Estamos siempre enfatizando habilidades, no solamente en contenidos. Ellos tienen que aprender a generalizar. Entonces lo interesante es que cada niño haga un triángulo distinto para que luego, ya al comparar todos los resultados, lleguen a deducir que no importa el tipo de triángulo, lo que vamos a descubrir, siempre se cumple. Muy bien. Entonces ya tiene usted su triángulo. La segunda instrucción sería recortar ese triángulo. Aquí, como le decía yo, con efectos de recetas de cocina, tenemos uno ya por cuestión de tiempo, exactamente el mismo triángulo. Ahora, la otra instrucción es que seleccione 3 colores para identificar los vértices, los ángulos específicamente. Entonces ahí puede marcarlos, por favor. Podemos nombrarlos con números, variables, en este caso lo usual A, B y C, si gusta, en el orden que usted estime. Otro color, B. Lo usual es decir que un triángulo tiene 3 lados, pero también otros elementos existen en un triángulo. En este caso, ¿en cuál vamos a enfatizar, Lili? En los ángulos. En los ángulos, muy bien. Y llegar a la propiedad de la suma de los ángulos internos. Excelente. Entonces puede mostrar en cámara lo que usted ha hecho. Ya tiene sus 3 ángulos bien marcados. O sea, eso ya si no lo tienen que hacer con tijera, lo pueden hacer a mano. Entonces vamos a mostrar, solo antes de que lo permita. Lo que queremos hacer es tener separados esos 3 ángulos, ¿sí? Entonces puede, primero el que está en la parte superior, lo puede separar. Solo teniendo cuidado de que al hacer eso no se le vaya a romper, ¿verdad? Por la parte donde está el vértice. Ya tenemos uno. Entonces ese lo puede también separar. Y ya tendría los 3 ángulos. Muy bien. Entonces, la siguiente condición es que no necesitamos saber cuánto mide cada uno, sino la pregunta sería cuál es la suma total de los 3 ángulos. Entonces, si uno ya le dice la suma de A más B más C, ¿qué idea cree que va o qué va a intentar hacer el estudiante? Va a intentar unir los ángulos para saber cuál es la suma total de esos ángulos. Muy bien. Entonces, ¿cómo los uniría? Podría unirlos así. Ahí. Excelente. Quizás algunos niños que son muy listos a simple vista van a decir ya cuánto es el resultado, pero para otros que son difíciles de convencer, porque los profesores tenemos en este tiempo, no es solamente decirles, ¿verdad? Ellos siempre piden una justificación y está bien, ese es el tipo de estudiante que nos gusta tener, estudiantes que sean curiosos y que quieran justificar siempre cada paso. Entonces por eso tenemos el transportador, le vamos a pedir, ¿verdad? Que entonces así con cuidado usted tome la medida de los 3, ¿verdad? Como insistimos, no estamos pidiendo la medida de cada uno, sino A más B más C. Colocando el transportador, esperando que no se mueva. Sí. Bueno, podemos hacer una estimación ahí, ¿eh? Sí. Ahí. ¿Y de qué se daría cuenta el estudiante? De que la suma total de esos ángulos es 180. Es 180, ¿verdad? Y de acá también podemos después hacerlo de otra manera. Pero insistimos que acá lo interesante es que ellos llegan a concluir que algunos tal vez hicieron triángulos equiláteros, isósceles, varias escaleras, no importa el tipo de triángulo que hayan hecho.
siempre esta propiedad se va a cumplir. Lo podemos hacer después sumando cada ángulo, ¿verdad? Por separado, y luego pidiéndoles que hagan la suma. Si ya tenemos un nivel un poco más alto, entonces sí lo podemos hacer ya con construcciones auxiliares, ¿verdad? Utilizando las propiedades de los ángulos entre rectas paralelas y una transversal, ya como una demostración más formal. Pero vemos que no es necesario llegar a grados superiores para enseñar geometría. Desde lo que los niños son muy pequeños, estos conceptos, si se enseñan con materiales de este tipo, ellos lo pueden entender bien. Pues Lilian, le agradecemos mucho su participación. Esperemos que con lo que ya hemos ilustrado ustedes se lleven nuevas ideas y pues esperamos tenerle en otro segmento, ¿verdad? Muchas gracias. Igual que ustedes, no sé si tiene algún mensaje para los profesores que nos están viendo en casa. Pues es muy importante, como decía usted, dejar que el alumno por sí solo descubra, como nosotros lo estamos haciendo aquí, los niños también pueden descubrir y darse cuenta de estas propiedades de los triángulos. Entonces, más que todo, motivar pues a que podamos a los niños ayudarles a que puedan descubrir cada una de estas propiedades. Exacto, y la satisfacción que ellos logran de por sí mismos llegar a estos resultados es mucho más valioso que nosotros les estemos repitiendo muchas veces la definición. Eso es muy importante. Entonces siempre los esperamos en este segmento de innovaciones didácticas. Gracias a la licenciada Tesla Cerrato, porque un gran aporte es el que nos ha dado y es la deducción de las propiedades de desigualdades triangulares. Así es, Abel. Así que espero que usted en casita aproveche esta pausa comercial para poder trabajar en el problema del día de hoy. No nos cambien, ya regresamos. Matemáticas a tu alcance.